¿Estás convirtiendo el archivo, Ana? ¿El otro? Decía convirtiendo, no me van a asustar. No, Está grabando ahora. está grabando, sí. Bueno, retomo. Este listado era un poco para pensar algunas de las cuestiones posibles de análisis. Vuelvo a repetir, incorporación de serigrafías hacia el final, proyecciones murales, telas estampadas, que hizo este personaje de Petra Bless, superficies lenticulares de op art o arte óptico, que es otra cosa que utiliza sobre todo en el acceso al edificio, donde está el nombre del edificio. Bueno, y la relectura del espacio universal miesiano, o sea, esta idea de un espacio único, que de alguna manera lo comenta Kohlhaas. También es un espacio único, en definitiva, porque es un edificio en planta baja, donde prácticamente todas las funciones están interrelacionadas, de otra manera muy diferente a lo que planteaba Mies, ¿no? Y dialogando de alguna manera con ese tipo de planteos. Bueno, y para terminar, a ver si puedo terminar, ponía una imagen, ahí está. La de la derecha era mi bitácora, o sea, lo quería mostrar en el sentido de, bueno, qué anoté mientras leía sobre este edificio y qué dibujitos muy a primera mano y sin mucho cuidado hacía respecto al análisis posible de algunas de las cuestiones del edificio. Obviamente no es para imitar esta bitácora, sino para, bueno, si hiciera esta bitácora, en todo caso haría una segunda parte donde paso en limpio algunas de estas ideas. Y a la izquierda, el listado de lo que vimos en la primera parte del año, que se va a complementar con esta segunda parte, con los 3 teóricos que nos quedan todavía para terminar el año. Y un poco pensar, lo que habría que hacer, me parece, es como tomar punto por punto de lo que estuvimos viendo y empezar a ver en qué punto lo podemos relacionar con el análisis del edificio, ¿no? Por supuesto, hay cantidad de cosas que se pueden analizar. Bueno, y ahí termino mi explicación. Bueno, deja de compartir pantalla y por ahí le damos el espacio a Vito, así sería el último caso que presentamos. Bien. Ya está. Ah, no. Ya ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Está viendo la pantalla. Tenés que dejar de compartir, Omar. Sí, todavía no. Sacaste el power, pero todavía es tu pantalla. Ahí arriba anda, deja de. Sí, pero para qué. Una cosa, aprovecho hasta que lograsen salir, sí. Omar, porque vos pusiste eje espacial en el tubo del tren, eje espacial, ¿no? Y algo así, ¿no? Sí, ejes de composición y ejes de recorrido. Yo pensaba que eso es un eje espacial cuando uno mira el edificio de afuera. Cuando uno está en el interior del edificio no se percibe el tren. O sea, vos estás en un continuo espacial que tiene los recorridos. Está básicamente marcado por los recorridos que hoy contaste. Claro. Eso me parece interesante un poco confrontarlo por este atributo de lo interior y lo exterior, o sea que no se perciben las mismas cosas, ¿no? Claro. Adentro o afuera del lugar. Pero es un edificio complejo, ¿no? Claro, sí, aparte los recorridos, obviamente, yo pienso que deben ser más metafóricos que reales. Porque... No, son reales, los reales. recorridos son reales. Sí, y están netamente marcados por lugares que se conectan por distinguir funciones a ambos lados de esos recorridos. Claro. Y tienen categorías espaciales concretas. Algunos son una rampa, otros recorridos son un puente, una escalera. Un lugar de uso con computadoras para los estudiantes. Entonces es bastante complejo entender el edificio. Tal vez pueda haber algún video donde pueda verse eso, porque es difícil verificar como esa situación del plano, ¿no? En cambio, si hubiera encontráramos algún video que recorre el interior, nos ayudaría a entenderlo mejor. Claro.
Sí, ahí en la ficha se pusieron algunos links, no sé si del interior precisamente, pero bueno, hay sí videos del exterior, pero es interesante verlo. Y el Street View también, inclusive el Street View ingresa en alguna parte en el hall, en la entrada principal, digamos, donde están las serigrafías de Mies van der Rohe, ingresa el Street View. Se puede ver por lo menos ese espacio de acceso donde se ve casi todo también, porque se perciben las distintas situaciones, los puentes, las rampas, el espacio ese que va quedando intermedio con el edificio preexistente. Eso se ve bastante bien con el Street View. Bien. Bueno, pasemos entonces al próximo. Bueno. ¿Se está viendo ahí pantalla completa o no? Todavía vemos, yo ahora veo el power de Omar. Tenés que dejar de compartir, Omar. Para que, a ver, ¿ahí? Bueno. ¿O soy yo la única? No creo. No, todos miramos el power de Omar. No quiero sacarlo por eso. Por ahí si vos vas abajo, donde dice KD, ahí tenés que... No, yo lo tengo arriba, dejar de compartir. Claro, en general está arriba, Omar, es un cuadradito rojo. Acá está. Ahí está, perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, ahora sí. Ahí se ve. Sí, perfecto. Sí. Bueno, el edificio que les presento yo hoy es el Centro Universitario Rolex de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, hecho por los arquitectos del grupo Sana, ¿sí? Fue un concurso que se realizó en el 2005. Ellos son el grupo de arquitectos que compone Sana, Sejima y Nishizawa. Nishizawa era colaborador de Sejima y en un momento determinado quiso abrir su propio estudio y ella no quería que se vaya, entonces le propuso trabajar en conjunto y formar una sociedad, o sea, no ser ya colaboradora de Sejima, sino formar una sociedad. Y a su vez también le propuso que abra su propio estudio en el mismo lugar donde trabaja. Sejima con su estudio, Sana con su estudio y Nishizawa con su estudio. O sea, son 3 estudios en uno. Este es el lugar donde ellos trabajan y veremos que hay caminos que están recorriendo cada uno por su cuenta y en algunos puntos se vuelven a encontrar cuando son Sana, ¿sí? Esto está bueno aclararlo porque cuando les muestre ahora algunos antecedentes van a ver cómo cada uno de sus caminos se terminan juntando en esta obra en particular que les estoy presentando, ¿sí? Por ejemplo, este museo de Teshima, que es de Nishizawa, él estaba trabajando con las geometrías estas alveolares, ¿sí? Estas geometrías alveoladas, curvas, con los huecos, ¿sí? En las losas con los huecos. Y en este caso es un edificio que es el Parc Café, ya trabajado en conjunto, donde lo que buscan los arquitectos es prácticamente hacer desaparecer al edificio, como que la arquitectura sea muy efímera, ¿sí? En uno de los textos que les dimos para leer de arquitectura inorgánica, en un momento habla de cómo el paso de los dibujos, de los croquis iniciales que hacen los arquitectos, por lo general, cuando los pasan a construir o a obra o a planos, terminan siendo mucho más espesos, esas pequeñas líneas que uno dibuja, cuando le damos dimensiones reales, uno termina siempre ampliando el tamaño de las columnas o de los espesores de los muros. En el caso de Sana, lo que pasa es que casi la fineza de esos dibujos se terminan verificando en la obra, como que no adquieren tanto espesor. Eso también requiere un trabajo una investigación muy profunda de cómo trabajan los materiales, de las distancias entre los apoyos y de cómo los detalles los voy escondiendo para que directamente pareciera, no sé, que esas columnas están apenas apoyadas en las losas o en los techos que tengamos, en este caso en esta obra, ¿no? Otro de los antecedentes es el estudio de multimedia, que también empieza a trabajar con estas
grandes superficies con inclinaciones y cómo va utilizando esas inclinaciones de acuerdo a la necesidad del programa. Y este es otro de los antecedentes. Es una serie de apartamentos. Más que nada lo vamos a ver en la planta, ¿sí? Cómo se va generando otros nuevos espacios sin la necesidad, por ejemplo, de pasillos o de elementos tan más tradicionales, ¿sí? Pensemos un poco en comparación a todos los otros edificios que estuvimos viendo recién en las otras presentaciones, la diferencia que se encuentra, ¿no? En los trabajos de las plantas, en cómo van adaptando el programa a todas estas formas. Y este es el edificio. El concurso era como una extensión del campus universitario en Lausanne, frente al lago Lamen, que está ahí enfrente, ¿no? Ellos tenían, el concurso era muy abierto en el sentido de que habría un gran terreno y los arquitectos tenían que elegir qué parte del terreno iban a ocupar y qué clase de edificio querían hacer. Lo único que se le propuso es un programa. Lo que hicieron estos arquitectos, lo que hizo Saná, fue agarrar todo el terreno que les habían propuesto, o sea, que tenían la libertad de elegir, y utilizó todo el terreno posible. Eso hace que genere un edificio inmenso. Y este es el edificio. Y cómo esas búsquedas que venían ellos trabajando con los agujeros, ir metiendo el programa, y eso de alabear la geometría, va generando un paisaje artificial, donde ellos, de acuerdo a la necesidad que tengan, van a ir metiendo, a ver, cuando baja, meto una función. En la parte más elevada aprovecho y la utilizo como las vistas, y las mejores vistas. En un momento baja el edificio y es donde tengo el acceso. En un momento es elevado el terreno, la planta del edificio, para que yo pueda ingresar por abajo. Acá tenemos un poco cómo van administrando todo el programa. Fíjense que las partes ahuecadas, digamos, del terreno, del edificio, nos van generando distintos espacios, ¿sí? Entre un hueco y otro tengo distintos espacios, que cuando lo necesito lo voy encerrando, cuando necesito más privacidad, o directamente utilizo la parte inclinada para separar un ambiente de otro, o esa misma parte inclinada me va a servir como gradas para, en este caso, el multipropósito. Acá tenemos un poco más, como si fuese una maqueta de dónde está elevada, dónde baja, dónde sube, ¿sí? Ahí tenemos una de las flechas rojas, ahí estaría el acceso principal del edificio. Pueden venir por acá por la calle, pasan por abajo del edificio y se meten a lo que sería el edificio, el interior. Obviamente que para trabajar este edificio es necesario hacer maquetas, ¿no? Para poder ir comprendiéndolo. Esta es una maqueta más de estudio estructural de cómo se va a llevar a cabo toda esta gran idea, ¿no? Un poco lo que trabajan el estudio de Saná es la desaparición de los límites, ¿sí? Es atravesar los límites y difuminarlos. Si volvemos a las plantas, vamos a ver que hay muchos sectores que están, en realidad, por aire están todos comunicados, pero las diferencias de niveles que tenemos nos hace separar un espacio de otro. Está todo comunicado eso. Ahí está una maqueta en el estudio para mostrar el edificio. Y esta es otra cosa de las que trabaja Sejilma y Saná, ¿no? Que no buscan la imagen del edificio y la gran fachada que diga este es mi edificio y como si fuese una publicidad, sino que están interesados en otros temas, de algo más efímero, más liviano, que prácticamente no se entienda cuál es la fachada principal, esta, aquella, la de un costado, de otro. Se puede ir atravesando por varios sectores el edificio. Y también el hecho de la construcción de este edificio, que necesitaba una ejecución casi perfecta para poder llevar a cabo esa idea, puede ser llevada a cabo en un país como Suiza, ¿no? Donde hay mucha tecnología, donde existe mucha precisión también para la construcción.
Como cuando necesito una estructura grande, la muestro, y cuando adentro del edificio la estructura está casi, pasa desapercibida, desaparece. La idea del campus es que existen un montón de edificios de la facultad diseminados por distintas partes del terreno. Bueno, la idea que toman ellos es, dentro de este edificio que generan, ir generando distintos espacios también, como diseminados en distintas partes de lo que sería el edificio, ¿no? Este es todo el espacio fluido que van generando. Cuando necesito estar inclinado y separar un lugar de otro, lo hago. Cuando no, lo mantengo recto. Si necesito más privacidad, lo cierro. ¿Se han preguntado cómo se sostienen esas losas, chicos? ¿No? Es interesantísimo porque este edificio fue filmado en tiempo real. Había una cámara que te permitía, de hecho en internet está eso, se los digo para que después lo busquen. Había una cámara que iba registrando cómo se iba haciendo el edificio. Entonces, las losas son losas postezadas, ¿no? Las losas postezadas, bueno, después aprenderán en estructuras bien lo que es eso, pero es un sistema que te permite hacer armaduras que tienen unos tensores internos que una vez que fragua el edificio se traccionan y originan grandes luces y trabajan con formas libres. Por eso lo que es interesante es todo esto que está contando Javier vinculado a los usos, a la cuestión del espacio, eso, y cómo también hay una razón técnica que permite que esto se materialice, ¿no? Perdón, Javier, que me pasé arriba de tu... No, de está tu bien, está bien, está bien. exposición. Ya con esto igual terminó. Nada, era eso más. Y después, bueno, ya que me engancho un poquito más, toda esta cuestión de la tradición japonesa que se ve no solo en este trabajo, sino también en el Instituto que explicó Felipe de Kanagawa, que tiene que ver con una larga tradición de la arquitectura en madera, de los soportes de esa madera, de las secciones de esa madera, de las luces entre esas maderas, y cómo eso ha marcado un ritmo en toda esta generación de arquitectos japoneses que aún trabajando con otros materiales, todo el sistema expresivo de los soportes sigue pesando en esa esbeltez de los elementos verticales, y bueno, que acá en este caso no se ve tanto, pero sí en el caso del otro proyecto de Kanagawa, porque bueno, es una escala de edificio que es un paisaje en sí mismo, ¿no? Hay un video que lo mostramos el primer año que estuvimos en teoría, porque este edificio hacía muy poquito que se había construido, era el año 2010 cuando empezamos este taller, cuando esta materia se reincorporó a la facultad, y mostramos mostramos un video de este edificio, hecha por un director de cine alemán, recuérdenme cómo es el autor, que se llama Si los edificios pudieran hablar. Omar, ¿te acordás cómo es? Wim Wenders. Wim Wenders, el de Wim Wenders. Y entonces, está muy subido, ahora, también este año. Ah, buenísimo. Bueno. Bien, no sé, Javier, si querías sumar algo más, porque yo un poco te interrumpí, perdón. No. Ya está. Es muy interesante todo el trabajo que hace el estudio, que es interesante para que lo investiguen un poco, porque es muy diferente a lo que por ahí recién ingresan a la facultad, pero van a ver que cuando empiecen a tener un poco más de camino en la facultad es bastante diferente lo que propone este estudio.
También hay unos videos que están compartidos en la ficha que le subimos y textos para leer del estudio, nada más. No dejen de ver ese video, ¿no? El de Fernández Galeano, que es un arquitecto que bueno, básicamente trabaja en un grupo editorial español y desde ese lugar ha también vinculado una fundación, ha realizado una serie de videos de estudios de arquitectura actuales y está muy bueno, el dedicado a Saná está imperdible. Les va a ayudar muchísimo a comprender esto, porque estamos viviendo una época compleja. Entonces, entre este edificio que acabamos de ver, ¿no? Que creo que el último que se construyó me parece que es el de Instituto de Kanagawa, me parece que es posterior a este en tiempo. Pero si uno hace una línea de tiempo entre la facultad de la FADUBA, ¿no? Todo el conjunto de la Universidad de Buenos Aires, y el de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas, y este edificio y el de Coljas, ¿no? En los extremos estos, digamos, han transitado casi 50 años de la historia de la arquitectura, donde tanto las búsquedas espaciales, compositivas, formales, todas las cuestiones inespecíficas que han traccionado la arquitectura por diversos caminos. Todo el camino que los arquitectos han recorrido vinculados al campo de las ideas, ¿no? Se ha modificado radicalmente. Entonces, ustedes van a encontrar que todos estos edificios, lo común que tiene es el programa. Son todos edificios vinculados a la educación universitaria, ¿no? Por lo menos el McCormick, el de Kanagawa y son muy parecidos, inclusive porque son casi como grandes centros de estudiantes con un montón de usos vinculados a servicios para el estudiante y para los docentes, que de alguna forma van estableciendo situaciones realmente muy diversas a nivel espacial, a nivel formal, a nivel compositivo. Entonces, va a ser interesante que por más que les toque hacer dos ejemplos, que siempre elijan estos dos polos opuestos para asignar los ejemplos, ustedes sean capaces de poder entender a través de la exposición de sus compañeros la totalidad de los 5 casos, porque es ahí donde va a estar la mayor riqueza, ¿no? de este trabajo. Y bueno, me parece que lo que es interesante es que ustedes hasta ahora, en el trabajo práctico número 1, han visto como 2 grandes aspectos vinculados al proyecto. Uno lo llamamos el grupo A, que era todo aquello de los aspectos inespecíficos vinculados al primer día de clases, o los específicos en los cuales la geometría, el rol de la geometría y la forma, o la cuestión de la observación de la naturaleza, o la vinculación con otras disciplinas, o las artes, o la propia historia de la disciplina, esta a la que estamos haciendo referencia ahora en la cuestión de esta línea temporal en la que ubicamos estos edificios y la diversidad con la que estaban hechos, o inclusive los procesos técnicos que se fueron desarrollando también en estos momentos, ¿no? Marcaron como este primer paquete que estudiamos en el trabajo práctico número 1. Y a ese paquete se sumaron otras cuestiones, como las vinculadas al sitio, al programa, a los componentes técnicos constructivos, al confort. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la clase pasada cuando hicieron la síntesis de todos estos temas? Y después el grupo B, un poco hablamos de los atributos y ¿no? de estos principios que de alguna forma, o propiedades que caracterizan a la arquitectura, en su definición formal y espacial. Y con esto, digamos, cerramos el TP1. Sería interesante como proceso que ahora, al asignárseles este ejemplo, este par de ejemplos, creo que íbamos a trabajar de a 2, ¿no, chicos? Anita, sí. habíamos Sí, en la eso que se mandé. pueda
que ustedes trabajen de a dos, porque nos parece bueno poder sociabilizar un poco la formación y el trabajo en equipo, que siempre lo hacíamos en el aula. Y bueno, lo interesante es que el Zoom, cuando uno trabaja de a dos, no tiene límite, entonces ustedes pueden estar cada uno en su casa con el Zoom abierto, e ir probando, e ir viendo juntos los videos y parándolo donde quieran, o analizando una planta, o analizando estas cuestiones que fuimos recién nombrando, de estos primeros dos aspectos. La idea es que este segundo trabajo práctico un poco complete algunas cuestiones, algunas consideraciones vinculadas al proyecto, a través del análisis de estos casos. Y ellos serían, serían los tres que van a venir en las próximas 3 clases que Eduardo Gentile va a dar, que uno está vinculado a las ideas, o sea, bajo qué ideas estos edificios se definen, ¿no? Bajo qué ideas proyectuales y vinculadas a qué cosas, con qué estrategias lo resolvieron, y acá en este campo de las estrategias vamos a ver varias cuestiones vinculadas al sitio, al programa, a la cuestión técnica, a la cuestión del sostén, como recién veíamos en el ejemplo de Sana. Y el tercer punto, eso sería el punto, el C, el de las ideas, el de las estrategias, y el E, que es un poco el de la síntesis y los significados, que en este caso, bueno, va a ser la última clase teórica dentro de 3 semanas, y un poco que cierra todo este camino que hemos hecho con esta idea de desmenuzar a la hora de proyectar con cuáles elementos teóricos un poco nos enfrentamos para definir, en este caso, estos 5 ejemplos vinculados a arquitectos muy reconocidos o a edificios realmente muy también conocidos con este uso común, y por otra parte también para indagarnos en lo personal, ¿no? Nuestra intención sería que ustedes salgan de teoría 1 con una serie de razonamientos o de indagaciones teóricas vinculados al propio quehacer, ¿no? O sea, bueno, yo cuando hice este proyecto, el primer proyecto de trabajo práctico de mi primer semestre de arquitectura, ¿qué hice con todo esto? ¿Puedo ser capaz de en mi proyecto hacer este reconocimiento de cuáles son todas estas estrategias, cuáles son todos estos aspectos específicos? ¿Podría hacer una síntesis de la geometría de mi proyecto? ¿Podría ver qué rol jugó la forma? En la definición de esa forma, ¿en cuánto intervino el sitio, en cuánto el programa, en cuanto a mi propia creatividad, en cuanto a la vinculación con el conocimiento de otros aspectos, de otras disciplinas, de otras áreas de conocimiento, en cuanto a la idea de que también el edificio tiene que sostenerse y ser coincidente con esta forma, y bueno, y de ahí la síntesis, ¿no? Este aspecto que vamos a abordar hacia el final, que es la cuestión de la síntesis y el significado, nada menor, ¿no? El tema de los significados para el proyecto, que no se los atribuye el arquitecto, o a veces sí, puede haber una idea inicial de que hay edificios emblemáticos, ¿no? O sitios urbanos emblemáticos que tienen un significado especial. Sin embargo, a ese significado se los da el uso algunas veces, ¿no? No sé, podemos pensar en algo en este país, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en la Plaza de Mayo y todo lo que significa la Plaza de Mayo y cómo ese significado fue cambiando a lo largo de la historia. Me parece que es, bueno, es impactante, ¿no? Entender un poco que es el rol del arquitecto en todo este camino proyectual finalmente termina traccionado por el uso de la gente y por la interpretación que el usuario o los diversos usuarios un poco hacen del sitio. Así que bueno, me parece que un poco esto cierra un poco este día un poco largo, ya 9:10, hace mucho que estamos. Ahí dice, ¿se podrá agregar el último trabajo de introducción a la materialidad turno-noche? No sé, ¿por qué introducción a la materialidad? Para también analizarlas y entender nuestra propia producción.
Eso en realidad nosotros cuando planteamos este trabajo, habíamos pensado en que cada estudiante tome un proyecto propio y haga este camino con un proyecto propio. Nos parecía muy interesante. De hecho, Eduardo Gentile lo formuló los primeros días, lo dijo un poquito al pasar, pero después quedó un poco diluido porque se nos apretó mucho el tiempo. Pero sí, la verdad que estaría muy bueno poder que cada uno de ustedes, a la vez que hacen esta búsqueda de estos ejercicios, pueda sumar un trabajo propio y hacer este camino. Decir, bueno, a ver, yo ahora que un poco trabajé más por intuición, ¿no? En esta primera etapa, recién empiezo arquitectura, me han planteado este problema, me han planteado este sitio, he dado una respuesta. A veces esa respuesta no es del todo consciente. Qué bueno sería que el que quiera, como en este caso lo propone, por ejemplo, Brenda o Emiliano, pueda tomar un proyecto, sea de materialidad, sea del taller de proyecto, para poder hacer este camino. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en estos puntos A, B, C, D y E, ¿no? Vinculado a lo específico, a lo inespecífico, a la geometría, a la relación con tantas cuestiones, al sitio, al programa. Bueno, ¿qué camino hice? ¿Soy consciente de que hice este camino? ¿Soy consciente de que podría contar este trabajo de otra forma después de haber tenido todo este conocimiento? ¿Podría contárselo, no sé, a un amigo, a un docente, a un familiar, y decir, mira, che, hice este trabajo, pero te lo voy a contar con todos los conceptos que aprendí en teoría? Porque realmente acá me di cuenta, viendo estas categorías que, por ejemplo, planteó Gentile, ¿no? Vinculadas al sitio, vinculadas al programa, o a estos componentes técnicos constructivos, me estoy dando cuenta o estas operaciones, ¿no? Vinculadas a la cuestión del trabajo con la forma, me estoy dando cuenta que hay otra forma también, mi propio trabajo, y ahí me parece que está el aprendizaje realmente muy interesante. Así que, obviamente que para quien quiera hacer esta experiencia, tenemos el cuaderno de bitácora, tenemos el proyecto hecho, y está buenísimo que ustedes puedan formularlo. Pero bueno, obviamente que es un tema como adicional, porque en la medida en que pusimos en la premisa de este curso, de este segundo TP, pusimos estos 5 casos, así que no podemos dejar de hacer los ejemplos que nos toquen, que van a ser 2. Pero bueno, por ahí hay un día que es un día de cierre, que de alguna forma podría incluirse también el trabajo propio. No sé, ¿les parece que cubrimos todos? Anita, Omar, Esteban, Javier, ¿quieren decir algo, José? ¿Sumar alguna cosa, algún aspecto? Yo nada más, antes de que se corte, aclarar que, bueno, creo que ha quedado más o menos cerrado, y que se van a reunir en las comisiones, en los Zooms de cada comisión, porque ahí los docentes le van a repartir a los grupos las obras, digamos, que tienen que analizar. Bueno, y una consigna para la clase próxima. No sé si vamos a... para seguir la clase de Eduardo ya con algunas preguntas y un texto, pero sobre todo para que tengan las obras y puedan empezar. Y eso por mí es todo. Bien, ¿alguna otra reflexión que quieran hacer? Nos queda, bueno, menos de un minuto, ¿no? 1 minuto 55, 54, 56. Bueno, y mientras tanto vamos a ir subiendo las fotos. Vamos a ver cómo, si por el Instagram o... Sí, ahora nos organizamos para pedirle a Vito, que maneja el Instagram, Sí, le pasamos. ya me dijo Vito que las va a subir. Te paso tanto el PowerPoint como te pasamos todo, y después le pido a Miguel Vidaguren que lo suba en el... La ganadora del concurso ya está notificada y ya mandó en el grupo ¿Y está acá? un saludo. No sé si ahora estará acá, no me fijé, pero está notificada ya. Bueno, ¿cómo era el nombre? Ya me olvidé. El nombre, ya te digo.
Mirá que no me... Eugenia Zambla, me parece. Eugenia, así. Eugenia Zambla. ¿Estás, Eugenia? No, parece que no. Bueno, la estrella del día no la tenemos presente. Bueno, conseguimos bastantes. Yo tenía miedo que no estuvieran. Bueno, acá voy a mostrar algunos de los, a ver, un minutito. Les voy a mostrar un poco los premios. A ver si lo tengo acá. Ana, te queda menos de un minuto. Menos, se corta. Sí, ya sé, pero bueno, lo muestro así. Dale, mostralo ahí. Ahí están los premios de los libros que van a recibir los estudiantes que ganaron. El primer premio tiene una revista de la facultad y 3, y así sucesivamente. 2 y después los 3 premios, uno solo. Son de